Quisiera hablar sobre la palabra iglesia en esta segunda charla. No sé si sucede esto aquí, pero encuentro muchas personas en Inglaterra, afuera de la iglesia, que dicen, puedo creer en Cristo, pero no me gusta la iglesia. ¿Tienen este problema aquí? Como si la iglesia les estuviera alejando de Cristo. Y pueden tenerlo a Él, pero no a ella. Bueno, ¿quién enseñó la palabra iglesia? Adivinen quién. Jesucristo. Cuando dijo, voy a construir mi iglesia. Recibimos esta palabra de Él. Así que Jesús vino a construir una iglesia. Pero, ¿qué tipo de iglesia? Es lo que nos vamos a ocupar el resto del día. Estoy seguro de que saben que la palabra iglesia nunca se aplicó a un edificio en el Nuevo Testamento. Y eso ahora se ha vuelto casi universal en toda Europa. Esa es la iglesia donde voy. Y el enorme edificio en el que estuve ayer se supone que es una iglesia. No es nada de eso. Cuando erigimos nosotros nuestro edificio, y necesitábamos edificios, y somos libres de tenerlos, llamamos a nuestro edificio el Centro Milmid, y en nuestro papel de notas siempre escribimos una parte de la iglesia de Cristo en Guildford. Lo que realmente nos ayudó con las otras iglesias, porque nosotros no decíamos que éramos la iglesia, sino que éramos una parte de ella. Y recuerdo cuando 2 autobuses llenos de niños vinieron a nuestro edificio, estaban haciendo un proyecto en la escuela sobre iglesias, y habían estado en la catedral, en la ciudad, también habían estado en una iglesia católica romana, y ahora vinieron a nosotros, y los maestros me dijeron, ¿les mostrarías la iglesia? Y lo primero que les dije, bueno, lo siento mucho, no puedo mostrarles nuestra iglesia, no está aquí. Y los niños me miraron. Dije que había una parte en Londres y otra en la ciudad, y algunas en granjas y otras en oficinas, y así sucesivamente. Y los maestros miraban con desesperación. Los niños sostenían sus bolígrafos y no escribían nada. La idea de que la iglesia es gente. Bueno, afortunadamente nuestra propia gente estaba bien enseñando, y un amigo le preguntó a una niña de unos 7 años a qué iglesia iba, y ella le dijo, yo soy la iglesia. Ella entendió el mensaje. La iglesia no es un edificio, es gente. En segundo lugar, usamos mal la palabra iglesia cuando la aplicamos a una denominación. Decir iglesia metodista, o iglesia bautista, o iglesia luterana es un mal uso de la palabra. Jesús nunca la usó así. Entonces la usamos para edificios incorrectamente y la usamos para denominaciones incorrectamente. Ya mencioné que algunas personas lo usan para el sacerdocio o el clero capacitado profesionalmente. Y cuando dicen la iglesia debe decir algo sobre esto, o la iglesia debe hacer algo al respecto, están pensando en los profesionales. Y luego tenemos que decir que hay grandes reuniones, celebraciones, hoy en día, centradas en la curación o la música o lo que sea, que no son la iglesia. Volvamos a Jesús. Usó la palabra 2 veces y quiso decir algo totalmente diferente cada vez. Así que hay 2 significados de la palabra iglesia. Primero fue cuando dijo, voy a construir mi iglesia. No dijo, construiré mis iglesias. Él solo tiene una iglesia y la está construyendo, así que por lo tanto es universal. La iglesia que estaba pensando es una iglesia formada por todos sus seguidores en todo el mundo, que es su iglesia. Luego estaba hablando de la situación que surge cuando un cristiano peca contra otro y ¿qué debe hacer uno? ¿Cómo lidiar con eso? Los cristianos no son perfectos, constantemente se molestan y se lastiman sin querer. ¿Qué hacer? Entonces dijo, bueno, él dijo que vayamos y le digamos al cristiano que hizo mal, en privado los dos, que hizo mal, y si se arrepiente y dice, lo siento, está bien. Si él no se arrepiente, llevas un testigo contigo para que los dos le digan que hizo mal y que necesita pedir perdón, que necesita arrepentirse. Si todavía no quiere,
Jesús dijo, díganselo a la iglesia. Ahora, ¿eso significa que tenemos que ir y pasar el resto de la vida dando vueltas en un avión para decírselo a cada cristiano? No. Obviamente, él está usando la palabra iglesia ahora en un sentido local, como un grupo de personas con las que puedes hablar y que es lo suficientemente pequeño para escucharte. Así que Jesús usó esta palabra 2 veces. La primera vez se refirió a la iglesia universal, cada discípulo suyo, pero la segunda vez se refirió al grupo local, al que asumió que todos los cristianos pertenecerían. Así que tenemos una iglesia grande y una iglesia pequeña y nada en el medio. La palabra iglesia nunca se usa para una organización regional o una organización nacional. Solo se usa universal y localmente. Lo grande y lo pequeño. Para propósitos de enseñanza simples, hablo de la grande como la iglesia y de la pequeña como una iglesia. Y quiero decir algo ahora que no es muy popular en estos días. Todo cristiano necesita pertenecer a ambas si va a ser un cristiano como los del Nuevo Testamento. Por virtud de ser cristianos pertenecen a la iglesia, pero no van a poder cumplir la enseñanza del Nuevo Testamento a menos que también pertenezcan a una iglesia. Un grupo local al que pertenecen y con quien puedan hablar y compartir cosas. Estoy conociendo a un número creciente de cristianos desilusionados con la iglesia que dicen, bueno, simplemente voy a pertenecer a la iglesia y he dejado de pertenecer a una iglesia. ¿Conocen a personas como esta? Yo las estoy conociendo desde puede que se estén reuniendo en un pequeño grupo en casa, pero ya no quieren pertenecer a una iglesia. Están desanimados, desilusionados de formar parte de una iglesia a la que no quieren pertenecer. Y muchos, de ellos, simplemente se reúnen como familia en su propia casa o con una u otras 2 familias en el hogar. Pero eso no es lo suficientemente grande como para ser una iglesia en el sentido del Nuevo Testamento. Es demasiado pequeño. Les voy a decir más adelante que pueden pertenecer a un grupo muy pequeño para ser una iglesia o a un grupo muy grande para ser una iglesia, y vamos a ver eso. Así que, digamos que cuando tienes un pequeño grupo de, digamos, media docena de personas orando en una casa, es la iglesia porque pertenecen a Cristo, pero no es una iglesia. ¿Me siguen? Y cuando tienen una gran multitud de cristianos en una celebración, creo que el más grande registrado es 1 millón en un aeródromo con Billy Graham en Corea del Sur, esa es la celebración más grande registrada como la iglesia de Cristo. Pero no es una iglesia. Una de ellas es demasiado pequeña y la otra es demasiado grande. Hay un tamaño óptimo para una iglesia. Así que no solo conozco a cristianos hoy que pertenecen a la iglesia, pero no a una iglesia, incluso conozco a muchas otras personas que pertenecen a una iglesia que nunca conocieron a Cristo y por lo tanto no pertenecen a la iglesia. Pensar como el Nuevo Testamento sería que eres de la iglesia si conoces a Jesús y debes pertenecer a una iglesia de un tamaño óptimo con la que te puedas relacionar y que pueda asumir la responsabilidad por ti y ante quien eres responsable delante del Señor y por quien ellos son responsables y rinden cuentas al Señor por ti. Eso es lo que vamos a ver. La palabra iglesia en griego es eklesia. Está hecha por 2 palabras, ek, que significa afuera, y klesia, que significa llamado. Y se usó en Grecia para una asamblea de ciudadanos llamados a salir de sus hogares
para hacer el negocio de la comunidad. Y Jesús tomó esa palabra. Una asamblea convocada para hacer negocios, pero en el caso de una iglesia es asunto del Señor, no de la comunidad. Está muy relacionado con la palabra sinagoga, que nuevamente se compone de dos palabras. Son, que es junto, y goge, que es ven. Reunirse una asamblea y, por lo tanto, la palabra iglesia significa siempre un grupo de cristianos juntos. Si revisan el libro de Hechos y subrayan la palabra juntos, se sorprenderán con la frecuencia con la que se juntaban. Hay un énfasis en la unión en la vida cristiana. No puedes practicar la vida cristiana por ti mismo, porque gran parte de la vida cristiana es lo que hacemos juntos. Es corporativa. Aún así, hemos atravesado un siglo de avivamiento estadounidense que es casi exclusivamente individualista. Salva a los individuos y les da a los individuos un boleto al cielo. Eso es parte del paquete, pero es solo una parte. Jesús desea construirnos juntos para construir una nueva comunidad para el Señor. No solo para salvar a muchos individuos. Nuestra tarea no es solo convertir a las personas como individuos. Debemos unirlos en una comunidad, una unión en el Señor. Así que esa es mi base para hablar sobre una iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, ahora, ¿cómo construimos la iglesia? La respuesta es, nosotros no podemos. Si nos adentramos en la idea de pensar que podemos construir una iglesia, realmente no hemos entendido lo que Jesús dijo. Él dijo, yo voy a construir mi iglesia. Y otro versículo que amo en el libro de los Hechos es, y el Señor añadía cada día a su iglesia todos los que estaban siendo salvados. Y eso te dice cómo Él construye su iglesia. Está directamente relacionado con la salvación. Y es por eso que hay personas que pertenecen a una iglesia y que no son parte de la iglesia, porque no saben nada de la salvación. Nunca han sido salvos, no saben de qué se trata. Son leales a la iglesia, van a pagar sus suscripciones, asisten a las actividades, pero eso no es iglesia. La iglesia se compone de personas que se salvan y quiero subrayar el tiempo de ese verbo. No es el Señor añadiendo diariamente a aquellos que han sido salvados, sino a aquellos que están siendo salvados. Y quiero enfatizar esto realmente esta mañana. Usamos el verbo salvar invariablemente en tiempo pasado, como si se hubiera acabado y terminado. Yo fui salvo hace 20 años. Tuvimos 7 personas salvas el domingo pasado. No. Comencé a ser salvo cuando fuera. 7 personas comenzaron a ser salvas el domingo pasado. Es un proceso en el Nuevo Testamento. Salvado no se ha completado para ninguno de nosotros todavía. No soy salvo todavía. Comencé a ser salvo. Estoy en lo que se llama en el Nuevo Testamento el camino de la salvación. Pero todavía estoy en el camino. Amo el título de esa iglesia en Los Ángeles, la iglesia en camino. Qué nombre tan maravilloso. Una iglesia que ya llegó, no, sino que está en camino. Y ese fue el primer nombre para el cristianismo. Ese era el título. Desearía que pudiéramos volver a él. Estoy en camino. Me están salvando. Y generalmente le doy en el clavo en casa al decir que hay una cosa que enseño que mi esposa tiene una terrible dificultad para creer y que la lleva al borde de la duda. Y es cuando le digo que un día su esposo va a ser perfecto. Y ella dice, si baso mi fe en la experiencia, nunca podría creer eso. Pero luego me dice, bueno, intentaré basar mi fe en las promesas de Dios.
y creer que su esposo un día será perfecto. Pero yo también tengo que creer que un día ella será perfecta, pero mi tarea es más fácil. Sin embargo, no seré salvo hasta que sea perfecto, hasta que todo rastro de pecado se haya ido, hasta que me haya restaurado a la imagen de Dios, hasta que me miren y no puedan notar la diferencia entre Jesús y yo. Ahí es cuando seré salvo. Y en ese día estoy listo para gritar, una vez salvo, siempre salvo. Para que todo el mundo lo oiga. No lo voy a decir en ningún momento antes, porque una vez salvo implica que eres perfecto, que Dios realmente ha completado el trabajo que estaba haciendo contigo. Ahora, por lo tanto, la iglesia está compuesta no por gente salva, sino por un grupo de personas que están siendo salvas. ¿Me siguen? No son perfectos. Y el consejo que doy siempre es que si alguna vez encuentran la iglesia perfecta, no se unan a ella, la van a estropear. Y es un buen consejo. Y el problema es que cuando los cristianos inician nuevas iglesias, quieren que sean perfectas. Y si construyen una iglesia con muchos cristianos viejos en lugar de nuevos, conversos, construyen una iglesia de viejos cristianos. Todos vendrán con su idea de lo que es una iglesia perfecta y muy rápidamente descubrirán que esas personas no son perfectas y que sus ideas no son perfectas. Somos personas imperfectas en camino a ser salvas por completo. Y por lo tanto no debemos exigirnos más de lo que tenemos. Debemos preocuparnos si las personas no están creciendo en la gracia, si no están progresando como cristianos, si son iguales ahora que lo que eran hace 5 años. Una iglesia debería estar preocupada por eso. Pero si su única preocupación es que la gente se salve y entre y luego vaya y obtenga más salvos, lo que generalmente sucederá es que su iglesia puede crecer, pero solo porque vienen más personas por la puerta de entrada que las que la dejan por la puerta trasera. Eso no es un crecimiento real. El crecimiento es el crecimiento tanto en calidad como en cantidad. Y el Nuevo Testamento nos exhorta a presentar a todos maduros en Cristo Jesús, para que cuando los haya iniciado en el camino de la salvación, la tarea de la iglesia apenas haya comenzado. Y ahora tienen que adaptar a esas personas para el futuro, cuando el cielo y la tierra nuevos de Dios no permitirán que nadie entre, a menos que sean perfectos o lo estropearán todo. Así que realmente enfatizo que una iglesia es un grupo de cristianos que están siendo salvados. Estamos en camino. Así que la pregunta crucial es, ¿cómo comenzar en el camino de salvación? Si la iglesia debe dar la bienvenida a todos los que comienzan a ser salvos, entonces, ¿dónde comienza la salvación? Y aquí es donde debo ser honesto con ustedes y decir que hay una gran división entre las iglesias estatales y algunas otras iglesias que han derivado de ellas y las iglesias del Nuevo Testamento. Si preguntas cuándo comienza la salvación para alguien en una iglesia estatal, la respuesta es cuando son bautizados de bebés. Y eso hace que se las considere parte de la iglesia a partir de entonces, ya sea que regresen o no, ya sea que se confirmen casados o no, o que vengan todos los domingos. Se considera que han comenzado. Tengo que decir que una iglesia, según el Nuevo Testamento, no se puede construir de esa manera, porque la forma de salvación del Nuevo Testamento no comienza con el bautismo, siempre comienza con el arrepentimiento. Por lo tanto, creo que nadie debe ser miembro de una iglesia hasta que se haya arrepentido y probado su arrepentimiento con sus obras. Estoy citando un texto de Pablo que nunca escuché a ningún otro predicador predicar al respecto. Yo siempre predico de él, pero nunca escuché a otro predicar en esto. Es un texto que comienza con estas palabras: no fui desobediente a la visión celestial.
Ahora, ¿cuántos de ustedes reconocen este texto y conocen cómo continúa? Así que, ¿hice qué? No conocí todavía a ningún cristiano que me diga el resto de este versículo. No fui desobediente a la visión celestial. Así que, ¿nadie? No estoy tratando de atraparlos, pero la mayoría de los cristianos no pueden citar lo que Pablo dijo. Entonces, dijo así que prediqué el arrepentimiento a los gentiles para que se volvieran a Dios y demostraran su arrepentimiento con sus obras. ¿Por qué no citamos eso o predicamos sobre ello? Porque no hacemos eso de eso una base de membresía. Alguien que realmente se ha arrepentido. Antes de creer en Jesús, ¿saben que Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse y crean? Jesús dijo, arrepiéntanse y crean. Pedro, en el día de Pentecostés, dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Cada uno de ellos dijo que ese era el punto de partida de la salvación. Y construirán una buena iglesia si la construyen sobre personas que realmente se han arrepentido y han demostrado su arrepentimiento con sus obras. Nunca me encontré una iglesia que haya hecho esto como los requisitos para ser miembro, lo que sin embargo es la idea de una iglesia del Nuevo Testamento. Que la gente haya vuelto de su pecado hacia Dios. Es tan básico y tan fundamental, y sin embargo de alguna manera lo pasamos por alto y decimos, si crees en Jesús estás adentro. No, arrepiéntete y cree. Y si conocen mi enseñanza, en el libro El nacimiento cristiano normal, los siguientes dos pasos en el camino son el bautismo en agua y recibir el Espíritu Santo. Cuando construyes una iglesia del Nuevo Testamento o cuando comienzas una iglesia del Nuevo Testamento, tienes que decidir cuál es de estas cuatro cosas es el estándar de membresía. Una de ellas, dos de ellas, tres de ellas o cuatro. Esa es una gran pregunta y no les voy a dar la respuesta. Pero tenemos que luchar con esa pregunta. ¿Damos la bienvenida en nuestra iglesia a todos aquellos que se han arrepentido verdaderamente? ¿O a aquellos que se han arrepentido y creen en Jesús? ¿O a aquellos que se han arrepentido y creído y han sido bautizados? ¿O a aquellos que han hecho las tres cosas y han sido llenos del Espíritu Santo? Con lo que sea que empezamos, creo que francamente daría la bienvenida a la iglesia a cualquiera que realmente se haya arrepentido de su pecado y se haya vuelto a Dios. Pero luego les aconsejaría de inmediato que continúen con esos otros tres conceptos básicos, ya que, en mi opinión, esos son los cuatro conceptos básicos absolutos para seguir el camino de la salvación. ¿Cómo puedes seguir siendo salvo sin el Espíritu Santo? Y por lo tanto, déjenme decirles que por eso creo que el bautismo es esencial para la salvación. No para la salvación del infierno, porque Jesús no vino a salvarnos del infierno. Eso es un agregado. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Vino a limpiarnos. Vino a darnos un comienzo limpio, que es lo que hace el bautismo. Le da a su conciencia un comienzo totalmente limpio. Es parte de ser salvo. Es parte del proceso. Y tan pronto como decimos, no lo necesito para ser salvo, realmente estamos rechazando algo que el Señor nos dio para ser salvos, para ayudarnos con el proceso, para hacernos buenos cristianos. Y esas cuatro cosas, para mí, son absolutamente esenciales para ser salvos de nuestros pecados y seguir adelante el camino de la salvación hacia la perfección, hacia la salvación total. Pero esas son las cosas, y ya les he dicho que ninguna iglesia estatal puede hacerlo de esa manera. Una iglesia estatal tiene que comenzar con el bautismo de un bebé y creer que eso los ha puesto en el camino de la salvación, o saltándose el arrepentimiento, o posponiéndolo para más tarde. Pero en el Nuevo Testamento siempre es el primer paso en el camino. Y creo que construiríamos iglesias más fuertes si insistiéramos en eso.
Quiero abordar ahora esta idea de cuán grande debería ser una iglesia del Nuevo Testamento y tendremos que dar razones sobre eso. Déjenme ponerlo de esta manera. Llegué a la conclusión hace años de que cada cristiano necesita 3 tamaños de grupo para crecer y seguir en el camino de la salvación. Primero llamamos a la célula, que es un pequeño grupo de cristianos reunidos, orando juntos, ayudándose unos a otros a ser mejores cristianos. Una célula. Pero eso no es una iglesia. En el otro extremo lo llamamos celebración, las grandes reuniones. Eso también tiene su función y valor para un cristiano. Es fantástico estar rodeado de gente de Dios. Hay algo inspirador en sentir que no estamos solos, que hay cientos de cristianos a mi alrededor. Y para la evangelización impresiona a los inconversos. Hay muchos cristianos alrededor y tú deberías ser uno de ellos. Así que la célula tiene su propósito de compañerismo y para el ministerio mutuo y ayuda. La celebración también tiene su función, pero ninguno de estas es una iglesia. Ambos son la iglesia, de la forma en que ambos pertenecen a la iglesia de Cristo, porque son cristianas. Pero necesitamos algo entre medio de esas dos. Y luchamos en eso como iglesia. Teníamos 1000 adultos y muchos niños. Teníamos 45 células y grupos del hogar con personas que oraban juntas regularmente y se reunían y se ayudaban. Pero no había nada en el medio. Y esta era una verdadera desventaja. Y quiero desarrollar este tema en la próxima charla con ustedes. ¿Qué necesitamos en el medio? Como si fuera algo del tamaño mediano que sería una iglesia. Bueno, vamos a hablar de eso la próxima vez.